Shalom, familia. Una bendición estar hoy aquí reunidos para iniciar nuestra apertura de Shabbat. Vamos a empezar nuestra separación del día santo, día de la semana, con una lectura del Éxodo 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Luego vamos a una lectura de Isaías 58, 13 y 14. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es decir, en este día de reposo no podemos hacer lo que cotidianamente hacemos y nos tenemos que deleitar en él. Es una delicia, es glorioso. Y dice el profeta, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Es decir, tenemos que andar en los caminos del Eterno, tenemos que buscar su voluntad y tenemos que hablar sus palabras. El Shabbat es un ensayo, familia, de lo que vamos a hacer en el reino. Por eso es que es cada 8 días el recordatorio de refugiarnos en el Shabbat. Seguimos. Vamos a hacer la bendición del vino. Si tienen su jugo, si tienen su vino, vamos a Vamos a hacer. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de la vid. Amén. Vamos a hacer nuestra bendición del pan. Dice, bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Amén. Bien, familia. Pues esta noche nos tocó una porción deliciosa, deliciosa, con mucha palabra hacia nuestro corazón. Vamos a orar. Vamos a orar para empezar nuestro alimento espiritual, la lectura de nuestro alimento espiritual. Padre eterno, bendito creador del universo, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te reconocemos como el dador de la vida, Padre eterno. Gracias por este momento, Señor, que nos regalas. Gracias por la vida de mis hermanos que están conectados, Señor, con el gozo en su corazón de poder comprender tu palabra, de poder comprender tus deseos y sobre todo de querer, de pretender llevarlos a la obra. Padre eterno, te ruego, bendito Señor, que no permitas que de mi boca salga una palabra ajena a tu palabra, ajena a tu Torah, a tu escritura, a la ley y los profetas, Señor, ajena a tus evangelios, Señor. Permitas, Padre eterno, que de mi boca salga algo que no edifique, Señor, que no alimente, que sea vano, que sea superficial, Señor.
Todos los aquí presentes, bendito Señor, venimos a suplicarte que alimentes nuestra alma, nuestra vida, que nos edifiques. Te pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bien, familia. Pues un saludo a todos los que están conectados. Vamos a ver, déjenme ver si puedo ver. Está conectado. Ah, bien. Tenemos a Yadira, tenemos a Reina, tenemos a Aurorita, tenemos a Ángeles. Nada más. No. Mónica Carballido, que nos mandó un mensajito. Miriam Vargas, muchas gracias por acompañarnos. A Juliet, muchas gracias por apoyarnos en el área técnica. Y a mi esposa, que está aquí a un lado mío, también apoyándonos en el área técnica. Bien, familia, pues hoy vamos a hablar de este pasaje. Vamos a cerrar el capítulo 7. Nos vamos a ubicar, por favor. Juan 7:45. Nunca ha hablado hombre así, dice el título, la Reina Valera. Wow. ¿Recuerdan que cuando la semana pasada estuvimos platicando que cuando los guardias del templo, formados por sacerdotes levitas, fíjense nada más quiénes estaban, estos llamados alguaciles, dice, cuando el guardia del templo, formada por sacerdotes levitas, regresó sin haber arrestado a Yeshua y admitió que estaban impresionados con él, se van a encontrar con esta dura reprimenda por parte de los principales saduceos y fariseos, acompañada por una acusación de deslealtad. Es decir, les hablan y les dicen que no son leales, que también los engañaron. Dice el verso 45, 46 y 47. Vamos a leerlos. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Notamos que estos gobernantes, estos saduceos y estos fariseos, notamos cierto temor, cierto espanto, ¿verdad? En sus actitudes, porque ellos veían que su liderazgo político y religioso estaba siendo afectado por las palabras y los hechos, además, de nuestro Mesías. Y pues ellos pensaban que nunca iban a ser cuestionados, y nuestro Mesías llegó a cuestionarlos, llegó a hacerles preguntas, llegó a echarles en cara, pues la actitud que tenían ellos, su actitud religiosa, ¿verdad? Entonces, dice el verso 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Hay una, hay una actitud que es peligrosa
creer en todo lo que nos dice, porque tenemos una idea errónea de que saben, porque están vestidos apropiadamente, porque traen una kipá, porque es un pastor, porque es un ministro, porque vemos sus trayectorias, ¿verdad? Podemos pensar, no, pues esto lo decretó el Sanedrín, esto decretaron la casa de Judá, o lo decretó mi pastor, o lo decretó el líder de mi congregación. Y todos dicen que sí, todos le creen, y nosotros volteamos alrededor y le creen, y le creemos nosotros también. Nos vamos con esa idea de que debemos de creer en todo lo que dice. Nuestro parámetro no es lo que digan las multitudes, familia, ni lo que diga el que está enfrente de la pantalla como yo, ni lo que diga mi pastor. Nuestro parámetro de verdad es la escritura, es la palabra de Dios. Por eso nuestro Mesías nos dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que vas a encontrar la vida. Ahí está la verdad. La mayoría no siempre tiene la razón. El pastor no siempre tiene la razón. Y es lo que estamos encontrando en este versículo. ¿Acaso ha creído en él? En él. ¿Quién es él? En Yeshua. ¿Alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es decir, si no creen en él los fariseos, ya es verdad. Es lo que están diciendo estas personas. Si no creen los gobernantes, no es verdad. Es la lógica de estos hombres o de estos grupos. Y podemos caer en el error de pensar que ahí está la verdad. Es que así lo dice, así lo creen en mi congregación. Es otro de los dichos que a veces vemos. No es que nosotros creemos en esto. Bueno, pero está respaldado por la escritura que tú crees. Nuevamente, familia, nuestro parámetro debe ser siempre la escritura, no lo que diga la mayoría. Y luego dice Juan 7:49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. En griego esta palabra maldita se traduce como bajo juicio, mas esta gente que no sabe la ley, bajo juicio está, podríamos transliterar. O sea, ¿qué dicen estas personas que están hablando? ¿Qué opinión puede tener esta gente que no sabe la ley? ¿Para cuál ley? Hay que ver de qué ley se estaban refiriendo ellos, ¿verdad? Si nos vamos con la finta y podemos pensar que es la Torá, pero puede ser la ley oral. Entonces es lo que están declarando los fariseos. Están bajo juicio, están malditos porque no conocen la ley. Y luego surge una figura que ya conocemos de Juan, lo estudiamos unos capítulos antes, Nicodemo. Surge esta figura de Nicodemo, un fariseo igual que los que estamos viendo, pero que él sí creía en Yeshua, ¿verdad? Sabemos, le dijo, Juan 7, ahorita lo vemos. Juan 7:50, vamos a ir a la lectura y ahorita les digo lo que dijo Nicodemo cuando proclamó que él sí creía en Yeshua, pero lo vimos unos capítulos antes. Dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho?
Subrayen este versículo, familia, 51. Subráyenlo, porque más adelante, en el otro capítulo, vamos a ver, vamos a recordar este versículo nos va a servir de base para ver el juicio de la mujer adúltera. Respondieron y le dijeron, verso 52, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Familia, ¿alguien de ustedes sabe otro profeta de Galilea? Sí sí hay un profeta. Es más, puede haber dos. Bueno, dice la escritura que deben de haber dos testigos. Estos fariseos dicen que no había profeta, que no había salido un profeta, que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Eso es falso. Vamos a, vamos al segundo libro de Reyes, 14:25. Lo tengo ahí en la pantalla. ¿Alguien lo quiere leer? Que me apoye, por favor. Si quieres, yo lo leo, Oscar. Gracias, Rita. Por favor. Él restituyó los términos de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de la llanura, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, la cual había él hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gad-Efer. Gad-Efer. Gad-Efer es una ciudad que ocupaba el territorio que era de Zabulón, dentro de la región de Galilea. Gad-Efer es Galilea. Entonces sabemos que Jonás, el profeta, pertenecía a esta región. Sí ha salido un profeta, además del Mesías. A esta región se le conocía como Galil también, y se encuentra cerca de Nazaret, lo que confirma que Jonás era Galileo. Así que ese es un error. Lo que prueba que sacar argumentos fuera de la escritura para establecer puntos y empujar a la multitud, como decir, no se sabe de dónde viene el Mesías, es lo que leímos cuando estudiamos la sesión anterior, era una estrategia de poder y no de verdad. Decíamos la vez pasada que me tocó moderar que sí hay puntos, sí se sabe de dónde viene el Mesías, cuál es su genealogía, sabemos de dónde tenía que venir y por qué rama tenía que venir. La rama, el tronco de Isaí, de la casa de David. ¿Quién es Isaí? El papá de David. De ahí viene la genealogía que encontramos en Marcos, Mateo, perdón, del Mesías. Sabemos que tenía que nacer en dónde? En Beit-Lehem, en casa de pan, en Belén, como dicen nuestras Biblias en español. Y es lo mismo que en esta declaración. Sabemos de dónde viene el Mesías. Sabemos que de Galilea viene, de esta región de Nazaret. ¿Por qué? Porque tenía que ser llamado Nazareno, que de ahí viene la palabra Netzer, que les acabo de decir que significa la rama o el tronco de Isaí, como dice la profecía de Isaí. Nótenle, ¿dónde dice? En Isaí. Todas estas cosas nos evidencian que es una estrategia de poder y no una estrategia de verdad.
Hay otro profeta, Elías. La cuestión es un poquito más compleja. Se dice en Primera de Reyes 17:1, y me ayuda. Primera de Reyes 17:1, ahí la tengo en pantalla. ¿Quién la lee, por Yo, favor? si gustas, Oscar. Gracias, Tony. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Amén. Aunque Galat, de donde nos menciona, los moradores de Galat, está al este del Jordán, del río Jordán. Hay algunos comentarios que se refieren que Tisbita, el término Tisbita que vemos aquí, entonces Elías Tisbita se refiere a una región de Galilea. Entonces, vamos citando dos profetas que salieron de Galilea. Y nuestro Mesías, un tercero. Vemos que sus argumentos no son válidos porque quieren acomodar la palabra a sus hechos políticos y religiosos. Se sentían atemorizados y lo querían minimizar al Mesías en sus hechos y en sus palabras. Pero el Mesías hablaba con autoridad. Oscarito. Oscar, Mándeme. disculpa, ¿podrías repetir las citas bíblicas si eres tan amable? Sí, Primera de Reyes 17:1, que está ahí en pantalla, y Segunda de Reyes 14:25. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Entonces, sigamos leyendo. Aquí ya cambia la cosa. 7:52, más bien 7:53 de Juan, y todo el capítulo 8, familia, más bien hasta el 8:11, es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? En algunas Biblias está con corchetes y no aparece. Esta porción de la mujer adúltera, hay comentarios, por ejemplo, el de la Biblia textual, si lo quieren anotar, investigar, no lo aparece. No aparece esta porción. Se dice que está situada fuera de tiempo, otros lo ubican en el texto de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Otros dicen que los hechos no pasaron. Así de terrible está. Pero si vemos el género literario con el que está escrito, podemos asumir que es el mismo estilo literario de Juan. Y hay muchas cosas que concluyen o que podemos determinar que está en el lugar donde tiene que estar por la secuencia cronológica, porque se argumenta también de las festividades. Digo, esto es un apunte como histórico y cultural. Y no quiero enredarlos mucho con estos comentarios. Pero sí es necesario mencionarlos, porque les digo que en algunas Biblias no los van a encontrar. La Biblia textual
es un conjunto de personas estudiosas de la escritura que se dedican a determinar los conceptos históricos, culturales de la Biblia. Búsquenlo si quieren escudriñar, pero hasta ahí nos vamos a meter nosotros con este. Nosotros vamos a seguir nuestro estudio como está la Biblia, la Reina Valera, que es la que más usamos. ¿Por qué les digo esto, familia? Porque este estudio de capítulo 8 nos vamos a ver reflejados nosotros. Nosotros somos esa mujer adulta. Hay algunos comentarios que dicen que Yeshua soportó el adulterio, que lo perdonó, porque al final vamos a ver que esta mujer es perdonada por el Mesías. Pero vamos a escudriñar un poquito la escritura y vamos a ver qué fue lo que realmente pasó, basándonos en la escritura y no en comentarios, porque es lo que acabamos de apuntar que debemos tener cuidado, ¿verdad? De lo que digan otras personas, por muy letradas, estudiadas que puedan ser. La palabra de Dios dice que el Espíritu del Eterno nos va a guiar a toda verdad. Y yo le creo. Y no porque yo sepa mucho. Es el Espíritu del Padre el que nos va a llevar al conocimiento de toda verdad. Así dice el Espíritu. Entonces, Juan, vamos a ver, 7:48, 7:53. Dice, cada uno se fue a su casa. Y después dice, Juan 8:1 al 11. ¿Quién me ayuda leyendo el pasaje completo, por favor? Son 11 versículos. Si gustas yo, Oscar. Gracias, Aurorita. Por favor, ¿Del 1 al 11? capítulo 8, del 1 al 11. Ok, dice así la palabra. Y Yeshua se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, gracias. Bien. Entonces les decía, esta enseñanza es completamente coherente con la enseñanza de Yeshua y el Evangelio de Juan. Por lo tanto, en lugar de remover este pasaje, debemos estudiarlo y valorarlo como una parte legítima de la Escritura, ya que nos revela el aspecto fundamental del ministerio de Yeshua. Y además nos revela un aspecto profético sobre la fiesta de tabernáculos y sobre el agua. Uno de los simbolismos
más usados en la Escritura, el del agua. Si Yeshua permitió que la mujer pecadora, ¿se acuerdan?, ungiera sus pies con sus lágrimas y los enjugara con sus cabellos y besara sus pies, y no se avergonzó de ser llamado amigo de publicanos y de pecadores, seguramente había tenido la paciencia para atender a sus enemigos implacables y, fíjense bien, familia, detectar la verdadera motivación a llevarle a esta mujer. Nuestro maestro está siendo puesto a prueba y él lo sabe y conoce las intenciones de estos fariseos. Voy a leerles Juan 21:25. Es el último capítulo de Juan. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Con estas palabras casi concluye su evangelio el apóstol Juan. No todo lo que Yeshua hizo está incluido en los evangelios, pero lo que ahí se escribió es evidencia de nuestra salvación y redención. Por tanto, es cierto que Yeshua hizo y dijo cosas que no están escritas. Como todos los libros de la Biblia, los evangelios son selectivos en lo que presentan. Solo dan suficiente información para resaltar el punto que el autor está buscando transmitir. Entonces, abordemos nuestro texto, recordando que esto sucede alrededor de la fiesta de tabernáculos, Sukkot, la fiesta en que Yeshua declaró que Él es el agua viva, la misma fiesta que representa esta procesión de la libación de agua. ¿Recuerdan? Que limpiaban el altar de los sacrificios con agua y con vino para evitar que la sangre se cuajara. Con eso limpiaban el altar de sacrificios. Recuerden. Dice, y entonces una turba de escribas y fariseos, un grupo de expertos e intérpretes en la ley de Moisés, le traen al Mesías, como explica la ilustración que tenemos en pantalla, una mujer adúltera encontrado en el mismo acto del adulterio. Muchos a simple vista pueden decir, Yeshua está cambiando la Torá. Y ahora Yeshua está perdonando a una mujer adúltera. Pero necesitamos ser muy cuidadosos ante semejante declaración. Porque si Yeshua el Mesías hubiera roto un solo mandamiento, se hubiera convertido en pecador, se hubiera convertido en un falso profeta. Así lo confirma el Nuevo Testamento. Santiago 2, Santiago 2, 9, 10 y 11. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedas convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si nuestro Mesías hubiera dicho, no matarás, no pasa nada, pero si cometes adulterio, según lo que dice Santiago, él automáticamente se hubiera convertido en pecador. Y aquí está lo grave del asunto, porque un pecador no puede salvarnos. Yeshua no pecó. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? Más palabra, más Torah.
Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. La ley de Dios prohíbe quitarle los mandamientos, además de que Yeshua se hubiera contradicho, porque en el Sermón del Monte, él hizo esta declaración en Mateo 5, 17, 19. El Sermón del Monte, familia, es como un extracto de la Torá que hizo nuestro Mesías a los discípulos. Mateo 5, 17, 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ni un mandamiento pequeño, ni un mandamiento grande. Dijo Yeshua que podemos. Y cometer adulterio, familia, está entre los 10 mandamientos más importantes. Entonces, quien argumenta que como Yeshua es el Hijo de Dios, puede cambiar los mandamientos si él quiere, no sé si hayan oído es una blasfemia, pero es común escuchar. Esta persona, esto además nos presenta otro grave problema. Dios puede cambiar los mandamientos que nos ordenó cumplir en el Sinaí. No puede. O sea, la Escritura dice que el que quebrante los mandamientos dice que va a ser mandado al lago de fuego. Dice, ahí será el llorar y el crujir de dientes. Si esto fuera el caso, Yeshua se constituye además en un falso profeta, según la misma ley de Dios. Deuteronomio 13, 1, 4. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, si no está en la Escritura, que nos habla el supuesto profeta, es un falso. En pos del Señor, dice el verso 4, vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Luego aquí está la sentencia para el tal profeta en el versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te ha mandado que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. Las palabras son impresionantes. Si alguien nos trata de apartar o de enseñar un mandamiento pequeño, algo que no está en la Escritura, que lo transgredamos, si nos lleva a adorar a otros dioses, como dice Deuteronomio, esa persona es un falso profeta y merece la muerte.
debe ser muerto por cuanto aconsejó rebelión. ¿En cuántas congregaciones, familia, no enseñan que la escritura, que la Torá ya está abolida? Esto es muy grave, lo que están haciendo esas personas. Que la ley de Cristo es diferente, dice. Yo acabamos de ver también en Juan que él dice que las palabras que él habla no son sus palabras, sino son las de su Padre. Es la misma Torá. La ley de Cristo es la ley del Padre. Entonces, el mismo Dios que ordenó los mandamientos en Sinaí es el mismo Dios que esta gente está diciendo que no los cumple. Si fuera así, Yeshua se estaría convirtiendo en un corrupto y en un pecador. Entonces, estos argumentos provocan una serie de contradicciones teológicas terribles. Entonces, volvamos al tema. Juan 8. Estos fariseos vienen a poner a prueba al Mesías y él está escribiendo en tierra. Lo vemos, ¿verdad? Juan 8, ubiquémonos ahí igual. Juan 8, del 1, lo voy a leer. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pues esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bien, sin pecado. Tenemos que analizar esta palabra. Sin pecado. En griego nos define un pecado, nos define, déjenme despacio, luego no los quiero enredar. Primero es anamartetos, se escribe en griego. Es un artículo indefinido. El, la, los, las. Es singular. El. Y luego amartetos. Es un adjetivo nominativo. Compuesto de negación. Significa pecado. Amartetos significa pecado. Tiene su raíz. Se definiría como un pecado pecado por error. Esa es la frase, perdónenme. Pecado por error. Cuando el Mesías dice: el que de vosotros el que tenga un pecado por error, el que entre vosotros tenga un pecado por error, que tire la primera piedra. ¿Qué está haciendo el Mesías? Si entendemos las palabras que él está hablando desde el trasfondo gramatical del griego, eso es lo que él les está diciendo. ¿Quién de ustedes tiene un pecado por error? No un pecado a propósito. Ese es otro tipo de pecado. Cuando actuamos con alevosía y ventaja y no nos importa y pecamos. Pero hay veces que no sabemos que lo que estamos haciendo es pecado y ese es lo que el Mesías se está refiriendo. ¿Quién de ustedes tiene un pecado por error? El que esté libre de un pecado por error, que tire la primera piedra.
Sabemos que no hay justo ni aun uno. Solo el Mesías está libre de pecado. Pero este es el asunto, que quizá el pecado que están cometiendo ahora estos escribas y fariseos es un pecado de error, por error. No se dan cuenta lo que están haciendo. Están pecando. La pregunta es esa, ¿será que están cometiendo un error en este juicio? Sí están cometiendo varios errores, ¿verdad? Tal vez por error, ustedes juzguen, ustedes decidan qué está pasando aquí, de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita. Yeshua no apedreó a la mujer adúltera y él tenía la obligación de apedrearla. Pero este juicio no cumplía los requisitos de un juicio para llevar a juicio a esta mujer. La ley de Dios dice que esta mujer no pudo haber cometido pecado solita, tuvo que requerir a un varón, ¿sí? Y dice la Torá que ambos deben ser presentados y condenados a muerte, bueno, después del juicio, ¿verdad? Ese es el primer error. Levítico 20:10, eso dice la Escritura. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y dice lo que acabamos de leer, si la mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio, pues supuestamente entonces estaba el varón ahí. ¿Dónde está? En este juicio, ¿dónde está el varón? Nada más presentaron a la mujer. No puedes acusar a la mujer y no presentar al varón. Ese es ilegal, ese es en contra de la Torá. La Torá además dice que todos los casos de pena de muerte, de pena capital, siempre se deben de presentar con 2 o 3 testigos. ¿Dónde dice? Deuteronomio 17, 6 y 7. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces aquí tenemos una turba, tenemos mucha gente, pero nadie se presenta como testigo. No está el marido, no está el afectado, el que los sorprendió en acto de adulterio. Podría ser que el marido los hubiera sorprendido, pero no está. Nadie sale, nadie levanta la mano y dice, yo soy el marido, soy el ofendido. Aunque la mujer fuera culpable, todos los casos de pena capital, de pena de muerte, se deben de aplicar. ¿En dónde? En el patio del templo, que es donde estamos ahorita ubicados. ¿No? Es en la puerta de la ciudad. Éxodo 21:6, así dice la palabra del Señor. Éxodo 21:6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, Yeshua no es un juez, y le hará estar junto a él a la puerta o al poste, y a su amo le heredará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. En la puerta de la ciudad, ahí estaban los jueces constituidos, ahí eran los juzgados, en donde se llevaban los casos que eran de pena de muerte. Los jueces estaban en la puerta, ahí se hacían los juicios, en las puertas de las ciudades. Estaban los hombres sabios, los que conocían Torá y que podían ser justos al realizar un juicio. Entonces, ellos atendían en la puerta, mas no en el patio del templo, que es donde están. Ciertamente, Yeshua es el juez de jueces, pero en este momento él viene como maestro. Con un maestro que se va a convertir en nuestro Salvador. Finalmente, la ley de Dios dice
Éxodo 23, más adelante. Éxodo 23, 1 y 2. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Qué está haciendo esta gente aquí? No seguirás a la muchedumbre para hacer el mal. Es lo que está haciendo la gente. De acuerdo a la ley de Dios, esta gente que se estaba agregando a la muchedumbre para hacer el mal, acusando a una mujer de adulterio y pretendiendo hacer mal, dice Deuteronomio, nuevamente la palabra, Deuteronomio 19, 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres, de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente, perdón, a su hermano, entonces haréis a él como él pensó, o sea, le iban a hacer lo mismo, hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, de acuerdo a la ley, toda esta turba debía morir apedreada porque estaban presentando un caso falso o ilegal, y si no toda la muchedumbre, porque no dice así el caso, sí los fariseos estaban presentando un caso falso. Por eso el Mesías se pone a escribir en la tierra, esperando que ellos recapaciten. La pregunta es, ¿qué escribió Yeshua en la tierra? ¿Qué escribía? Esta ocasión es la única en toda la historia del Mesías que nos menciona que él escribió algo. Él siempre habló. Pero aquí está escribiendo algo en la arena. ¿Sí? Con todos estos argumentos que hemos revisado en la Torá, podemos entender por qué Yeshua no condenó a la mujer. No porque estuviera consintiendo el adulterio, o estuviera quebrantando o apapachando a una mujer adúltera. Claro que no. Dice, el que esté libre de culpa, el que pueda decirme si no hay error, parafraseando al Mesías, que arroje la primera piedra. Claro que había un error, pecado por error. Muchos también utilizan este argumento de Yeshua. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Para qué es usado este argumento? Para decir que no podemos juzgar. ¿Será eso verdadero, familia? Realmente no podemos juzgar. De acuerdo a la Torá, nosotros tenemos la obligación, tal vez no de juzgar con mano dura, pero sí de exhortar. Al que estamos viendo está mal, pues es nuestro hermano, ¿no? Tenemos que buscar la forma de decirle que está mal, que
tiene que regresar. Lo que Yeshua nos dijo en el Sermón del Monte es que no debemos juzgar injustamente o falsamente, de acuerdo con lo que acabamos de leer. Todo este juicio es improcedente y lo sabían. Por eso, desde el más anciano que conocía la ley de Moisés hasta el más joven, se retiraron, sabiendo que eran culpables de transgredir la ley, porque había un error en el juicio. Primera de Juan 3:4 está la definición de pecado. Ya lo hemos visto muchas veces. Lo vamos a leer una vez más. Primera de Juan 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La turba era culpable porque no estaban siguiendo el orden de un juicio. Y les digo otra vez, y si no la turba, si los fariseos le estaban llevando a una mujer, poniendo a prueba a nuestro Mesías, una mujer que, que no cumplía los requisitos. La mujer no habla, ¿así se fijan? La mujer está callada. Eso es importante notar. Probablemente la mujer sí había sido sorprendida en caso en adulterio, porque no se defendía. Dice un dicho mexicano, el que calla otorga. Es que no se defendió la mujer. Y ella la estaban acusando de adulterio y la paga de ese pecado es el apedreamiento. Entonces, desesperadamente, yo creo que cualquiera se defendería. Primera, Juan, regresemos a Juan 8, 10. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ¿quién sabe? Ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sabemos que nuestro Mesías es omnisciente, él todo lo sabe. Y Yeshua le dice, vete y no peques más, es que él sabía que la mujer había pecado. Todos pecamos, por muy apartados que sean. Todos seguimos pecando. Ya no con intención como antes, pero caemos en pecado a diario. Pensamiento, de palabra, de obra, caemos en pecado. Se los puedo asegurar. Lo que el Mesías le está diciendo es, deja de pecar, arrepiéntete, y le da otra oportunidad. Primera de Corintios 6, 9, 11. Vamos a ver, vamos a ahondar un poco en los adúlteros. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Otra de quienes no heredarán el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sigue diciendo Pablo en su carta. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, un adúltero no va a entrar en el reino. Y aquí está una de las claves por las que podemos afirmar que este evento sucedió, porque está conectado con el tema anterior de la fiesta de Sukkot. Y la declaración que hizo Yeshua en esa misma fiesta, él se levantó y dijo, yo soy el agua viva. Hay una profecía que nos dirá la identidad del Mesías. Explicábamos la semana anterior que durante la fiesta Yeshua declaró, Juan 7:16 hasta el 20. Esto ya lo vimos, familia. Es un recordatorio, porque es bien importante. La actitud que está tomando el Mesías en frente de estos líderes religiosos. Dice, Yeshua les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Yeshua les está hablando a estos fariseos. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? ¿Qué evidencia estas palabras? ¿Cómo se defienden estas gentes? Demonio tienes, ¿quién procura matarte? No dicen, no, nosotros sí guardamos la ley. ¿Qué estás diciendo? No, lo que les cala, lo que les duele, es que los acuse de que quieren matarlo. Pongan atención, aquí está la clave. Estudiamos en la sesión anterior que en el tiempo del segundo templo se realizaba esta procesión, lo que les acabo de mencionar cuando empezamos, de las libaciones. Eran para lavar el sacrificio el altar de sacrificios, por todos la sangre y todo lo que se derramaba ahí. Se derramaba, libaciones significa derramar. Entonces se lavaba el altar de sacrificios y mientras los sacerdotes estaban sacando el agua y estaban tirando el vino, Yeshua declara estas palabras. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ellos estaban lavando el altar de los sacrificios. Y de repente se para Yeshua, se puso en pie y les dice, yo soy el agua viva. Yo soy el agua que ustedes anhelan. Yo soy el que puede saciar su sed. Yo soy el que puede lavar sus vidas. Y eso es real, familia. El único que puede lavar nuestras vidas es Yeshua, porque Él es la palabra de Dios. Él es el agua viva. ¿Por qué lo relaciono con esto? Porque nosotros somos el altar de sacrificios. Mucha gente dice, es que ya no guarda, no podemos ir, ya no hay templo, ya no hay donde hacer los sacrificios, ya las fiestas, ya no las hagas. Nosotros somos el templo y el altar de sacrificios. ¿Cuál es nuestro sacrificio que ofrecemos? Nuestra obediencia, nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Entonces nosotros somos ese altar de sacrificios que solo Él puede lavar. ¿Para qué nos va a lavar? Para que seamos dignos para ofrecer adoración. Después de esto,
que les estoy platicando, es cuando los fariseos le llevan a esta mujer acusada de adulterio para tentarlo y poderlo acusar con un caso ilegal. Pero ¿qué están probando estas personas? Que no les interesa hacer la voluntad de Dios. Es lo que les está diciendo el Mesías. Ustedes no guardan la ley de Dios. Y por eso quieren matarme. Yeshua es la palabra de Dios. Yeshua es la Torá hecha a carne. Dice Juan 1:12. Lo vimos cuando empezamos a estudiar Juan. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que esta palabra habitó entre nosotros. A todos los que recibimos esa palabra, a todos los que creemos en su nombre, ¿cuál es su nombre? Yeshua, que significa salvación. Les dio autoridad, les dio potestad, nos dio potestad, me voy a incluir, de ser hechos hijos de Dios. Y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué dice la profecía? ¿Qué dice Isaías? Isaías 55. Ayúdenme, familia, en lo que me refresco la garganta. Isaías 55, 10 y 11, por favor, alguien. Ahí está en la pantalla. Si quieres yo, Oscarito. Gracias, Ángel. Isaías 55, 10, 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Amén. Amén. Es una hermosa promesa acerca de lo que puede hacer la palabra de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Amén. Amén. Yeshua es la palabra, es la voz del Padre Eterno. Es la imagen, es la palabra, es la voz, es el brazo ejecutor, es el ángel del Señor. Es el agua de vida que sacía nuestra alma, el agua que lava y purifica nuestro ser, el agua que no volverá vacía, sino que cumplirá lo que el Señor quiere y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Ese es el nuevo pacto, familia. Cuando la palabra del Señor nos cambia, nos limpia, nos transforma, ese es el nuevo pacto de Ezequiel 36. Ezequiel 36. 25. Aquí nada más le puse el 26, pero voy a leerlo todo. Me encanta. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos
y los pongáis por obra. Y aquí está la promesa. Después de que todo esto pase, dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Siempre el mismo pacto que hizo Ruth. No me digas que te deje. Tu Dios será mi Dios. El mismo pacto de Apocalipsis, el mismo pacto de Génesis, el mismo pacto con Abraham, el mismo pacto con David, el mismo pacto de siempre. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra tampoco cambia. No dice una cosa y después dice, ay, me equivoqué, perdón. Eh, ahora digo esto, no. Su Señor es firme en sus mandamientos. Y entonces en un nuevo corazón va a escribir su ley. Ya no en tablas de piedra, sino en corazones, dice esta versión. Corazón tierno y receptivo. Esta versión, nueva traducción viviente. Sino en corazones de carne. ¿Y qué va a anhelar ese corazón de carne? Ese corazón de carne va a anhelar obedecer sus mandamientos. Por amor, por gratitud. Amós 8:11 declara exactamente lo mismo. Otro profeta, otro testigo, si quieren. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Yeshua es el Logos. Desear la palabra de Dios, tener hambre y sed de justicia, es desear la palabra de Dios, es desear conocer a Yeshua. Como él dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, de su vientre, de su pecho. Yeshua es el agua viva. Y su palabra brotará de nuestras vidas. Y entonces podremos alabar, podemos hacer esa ofrenda en este altar de sacrificios, esa ofrenda en espíritu y en verdad. Vamos a terminar con esto, familia. ¿Cómo? ¿Por qué escribe en la tierra? Vamos a hacer una conexión con la profecía acerca de qué está haciendo el Mesías. ¿Sí? Yeshua declaró que es el agua viva. Estamos en medio de la fiesta de tabernáculos. Está enseñando en el templo en el último día de la gran fiesta. Le presentan este caso ilegal y la razón por la que el Mesías mejor se agacha y empieza a escribir en la tierra. Él está cumpliendo la profecía de Jeremías 17:13. Oh Dios, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán inscritos en el polvo. Él está escribiendo en el polvo, porque abandonaron a Dios, manantial de aguas vivas. ¿Quién acabamos de decir que es manantial de aguas vivas? ¿Quién dice Jeremías que es manantial de aguas vivas? Padre. ¿Cómo? En cada capítulo que estudiamos, vemos la revelación de nuestro Mesías Yeshua, su identidad. En este pasaje de Jeremías es el Eterno. Y en Juan, el Mesías. Yeshua y el Señor, el Padre Eterno, son uno mismo.
Dice que los que decían obedecer a Dios, dice Jeremías, lo abandonaron. Abandonaron su palabra, es lo que están haciendo estos personajes, que es manantial de aguas vivas. Al único que puede limpiarlos. Lo querían matar. Y cavaron para ellos cisternas rotas, cisternas que no pueden retener agua, porque estaban llenos de tradiciones, de sus mandamientos de hombres, de sus celos de poder y no de la maravillosa y perfecta ley de Dios. Y por eso se fueron avergonzados. El mismo libro de Jeremías, Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. ¿Quién está hablando en Jeremías otra vez? Señor eterno. La profecía nos va a manifestar una y otra vez la identidad del Mesías. Yeshua es el manantial de aguas vivas, que se había revelado como la única fuente de vida y restauración. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer samaritana? El que beba de agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que de él brotarán como una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 4:14 y 15. ¿Qué le dijo la mujer samaritana? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacar. La conclusión, familia, vamos a concluir con estas palabras. Mientras algunos reciben el agua de vida con ansia, como la mujer samaritana, otros la rechazan. ¿Qué pasará con estos que la rechazan? Sus nombres son inscritos en el polvo, destinados a desaparecer. Sopla el viento y se lleva lo que está escrito en la piel. Yeshua está ofreciendo esa agua viva, pero los fariseos prefieren quedarse con su religión, una religión seca, un agua estancada, agua sucia, agua que no nutre, agua que no limpia. Y la palabra para nosotros resuena. Llévensela. Yo me la llevo. Mi esposa se la lleva. La palabra de Dios nos está lavando. Estamos bebiendo de la escritura porque tenemos sed y hambre de justicia. ¿Creemos las palabras de Yeshua y las obedecemos? Porque de no ser así, entonces preferimos una religión cómoda. Porque si no deseas la palabra de Dios, que es agua pura, entonces estamos muriendo de sed. Y no nos damos cuenta. Fisiológicamente, familia, una persona que no toma agua, después del segundo día, ya no siente sed. El cuerpo se empieza a consumir, se empieza a morir. Eso es biológicamente, familia. No nos damos cuenta que necesitamos esa agua de vida, porque hemos dejado de beberla y ya no sentimos la sed. Precaución. Cuando estudiamos el tabernáculo, las partes del tabernáculo, nos acercamos al lavacro. Pero tenemos que llegar al altar de incienso, que es donde están las oraciones.
nuestras oraciones. Dice la palabra de Dios, para que nuestras oraciones sean escuchadas, necesitamos vivir de acuerdo a la ley de Dios. Necesitamos el agua viva, porque de otra manera vamos a estar sedientos. Y creemos, solo así podemos creer cada palabra que dijo Yeshua. Yo no quiero ni pensarlo. Que mi nombre esté escrito en el polvo de la tierra. No quiero ni pensar, pero tengo que hacerme la pregunta. ¿Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida o está escrito en el polvo de la tierra? ¿Somos estudiantes de la Escritura? ¿Bebemos el agua de la Escritura con ansia porque tenemos sed de justicia? ¿O nada más lo hacemos por religiosidad? Discúlpenme, les hable así. Es para mí primero. Y se los comparto a ustedes. Y si no es así, perdónenme. Tírenme de loco. No los quiero ofender, ni me quiero sentir que yo sí lo hago. No, es para mí primero. La exhortación es para mí primero. Siempre es así. Cuando una exhortación llega, es para él. Él la está sintiendo. Pero se los tengo que contar. Bueno. Dijo el Mesías. La voy a leer otra vez y con esto cerramos. Juan 8, 10. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno. Vete. Es un llamado. Y volteamos y nadie nos acusa. Vete. No peques. Yeshua estaba perdonando pecados. Solo el Eterno perdona pecados. Nadie tiene autoridad para perdonar pecados. Vete. ¿Qué dice Isaías 43:25? Yo soy el que borro de tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, pero ve y no peques más. Está hablando Padre Eterno por boca del profeta Isaías. Y anteriormente, pues está hablando nuestro Mesías. Y dice lo mismo, pero ve y no peques más. Gracias. Saludos. Vamos a las conclusiones, las preguntas, los comentarios. ¿Qué les regaló familia el Padre Eterno? ¿Qué les dejó en su corazón? ¿Qué les exhortó? ¿Qué les acarició el alma? ¿Qué piensan? Tan duro los exhortó que se quedaron sin otra. No, solamente quisiera comentar, Oscarito, que me encantó la reflexión de escribir en el polvo, Ok, que no está fijo, que está en el polvo, que el aire se lo puede llevar, que el viento se lo puede llevar. Entonces me encantó esa reflexión, es muy linda y la verdad es que nunca lo había pensado. Así que bendito el Señor que nos permitió entender eso, que se puede escribir en el polvo. Y polvo de la tierra. así es, en el polvo de la tierra. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. Comentario.
¿Quién me regala otro comentario? Venga, por aquí. Ángeles, No, Tony, Aurorita. Oscar, Gracias. bueno, pues es que sí, sí está para meditar, para pensar, para reflexionar. Esto de que, pues, sin nuestro nombre, mi nombre, está escrito en el libro de la vida, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucho que reflexionar, mucho que estudiar y más que nada, mucho que llevar a la práctica. Mucho que llevar a la práctica porque a veces, pues conocemos, pero no hacemos, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que me deja a mí esta enseñanza, el reflexionar y pensar, y pues ahora sí que con temor y temblor para pues que mi nombre permanezca, si es que está ahí, que permanezca en el libro de la vida. Muchas gracias por la clase. Ahora nos dice que, sí, ¿no? Que su nombre será borrado del libro de la vida, ¿no? Lo que significa que sí está ahí. Así es. Todos estos puntos. Yo creo que el Señor, esa es mi esperanza, creo que toda la obra es de Él. No dependería de nosotros. Entonces, pues todos saldríamos reprobados, ¿no? ¿Verdad? Pues hay que estudiar mucho, hay que beber de esa agua de vida. Pues la promesa la vimos, ¿no? En Isaías. Su palabra no regresará vacía, sino que cumplirá todo lo que Él desea. Y eso es maravilloso, eso es una bendición. Que Él, que de Él dependa, ¿no? Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero Él nos da la instrucción y nos dice, pues beban del agua de la vida, ¿no? Beban de la palabra, del agua que da vida, del agua que limpia, del agua que purifica. Y esa es nuestra parte, ¿no? Que tenemos que hacer. Buscarle, estudiar, reflexionar, y la palabra va a cumplir el propósito para lo que fue creada. Pero necesitamos beberla, necesitamos acudir, como la mujer samaritana, ¿no? Dice, dame de esa agua para que no tenga yo que venir a este lugar. Y ese pozo representa también la religiosidad. Lo explicamos cuando vimos ese capítulo de Juan, que tapaban el pozo con piedras pesadas, y para poder accesar a esa agua del pozo tenían que estar todos los que bebían, los que eran como los dueños del pozo. Y para poder mover esas piedras, pues necesitaban estar todos. Con nuestro Mesías no necesitamos estar uno solo, nosotros solos. Tenemos el agua de vida a la mano, tenemos la palabra, somos esa generación privilegiada que pues, tenemos al alcance de nuestra mano, tenemos todas las herramientas, utensilios, diccionarios, libros, enciclopedias, cursos, no sé, muchas cosas. Gracias por tu comentario. Pues anda por ahí. Hoy no vino Quique, vino Quique, lesionó, ojalá esté bien. Oscar, Sí, un comentario. Ahorita que estaban hablando, yo también
Curiosamente pensaba yo exacto que tenemos muchos privilegios, ¿no? Y ahorita que tú lo mencionas, como que me lo confirmas, me lo subrayas, Dios a través de ti seguramente, ¿no? De que yo he comentado eso, ¿no? Que sí, todos pecamos, caemos, nos levantamos, Dios nos perdona porque diarios son nuevas sus misericordias. Y yo les decía, nosotros hoy de verdad que estamos en una situación tan diferente, obviamente, que hace años en donde pues ya cargamos la Biblia en este aparatito, ¿no? En esta pequeña computadora y vas en el metro o si vas de copiloto, estás esperando el médico y puedes estar leyendo la palabra, escuchando algunas alabanzas, qué sé yo, ¿no? Cánticos. Ah, Y les comentaba a unas personas, imagínate que antes para que te pudieran perdonar o tenías que ir al templo, los animales, los sacrificios, todo lo que tenían que hacer ellos. Y ahora dime tú, ¿cuánto me cuesta a mí hacer eso? O sea, yo no me veo comprando un becerro, una paloma, X animal, ¿no? Y aún así a veces, pues no sé si no lo consideremos, no sé si no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero pues yo sí les digo, la verdad es que estamos del otro lado, ¿no? A veces te decían, no, es que tengo esto, no, seguro te hicieron brujería, ve a Catemaco, ahí están bien grandes y bien fuertes los claro. brujos, ¿no? Y ahí va la gente, vete a dar no sé a dónde, pero les dices, ven, te enseño a leer la Biblia, vamos a compartir. Ay, sí me gustaría, pero ¿qué crees? No tengo tiempo, es que este día, y les cambias el día, pues es que el otro día, ¿no? Y cómo a veces de verdad nos hacemos de oídos sordos, ¿no? Y se nos Sí, complica tanto y se nos hace tan cara una Biblia, ¿no? Y y ahora que han pasado estas fiestas, todo ese rollo, cuando son, pues yo estoy viviendo en un pueblo ahorita, digo, imagínate cuánto te gastas en que donas a la iglesia, que te piden para la fiesta, para lo que sea. Y ahorita digo yo, pues tiene años obviamente que no. De por sí, si antes no gastaba en eso, pues ahora menos, ¿no? Nunca me ha gustado. Digo, pues si no tengo para mí, voy a andar obsequiando para otras cosas, ¿no? Mejor esos cohetes, me hago una fiesta. Pero, ¿cómo es que la gente no se da cuenta de eso? O si se da, siento yo, porque les he hablado, les he enseñado con la Biblia, porque me dicen, ¿y tú de dónde sacas eso? Y vaya que no sé cómo ustedes, ¿no? Pero lo poquito que voy aprendiendo, lo voy transmitiendo y dicen, ¿y de dónde sacas eso? Pues la Biblia lo dice. ¿A poco? ¿Y por qué el sacerdote no nos lo dice? Pues por eso las invito a que tengamos un estudio, ¿no? De Biblia. Y aún así como que yo las he sentido de las personas que les he compartido, les da miedo, miedo de verdad soltar su idolatría, el no poder, el dejar de ir a la iglesia, pues sí, al templo donde van ellas, no a la iglesia, no porque siento que traicionan a su padrecito, a su diosito, no, ¿cómo crees, no? Mi virgencita. Y digo, qué difícil nos es, ¿no? Con todo o con todas esas herramientas que hoy tenemos, porque yo te puedo decir una cosa, tú lo que acabas de decir, pero si algo no me quedó claro, tomo nota y lo busco, ¿no? Y antes, pues, ¿cómo se lo aprendían también, no? Que era de memoria la Torah y todo eso, y yo me sorprendo porque, pues, yo tampoco me sé muchos versículos, ¿no? Pero qué facilidad tenemos hoy y tampoco la aprovechamos. No sé, de verdad, mm, cómo llamarle a eso, ¿no? Honestamente, aparte de pereza o poca importancia, ¿no? O falta de amor hacia el Señor. Porque no me acuerdo en dónde escuché que si amas a Dios, pues te pones a estudiar la Torah, conoces lo que hay en su palabra, ¿no? Y entonces, digo yo, híjole, creo que no lo queremos lo suficiente, ¿no? Bueno, algunos, ¿no? Otros estamos haciendo el esfuerzo por conocerlo, ¿no? Finalmente, porque pues estamos tratando de escudriñar la palabra, ¿no? Este libro tan, pues, tan sabio, como dice, no tiene fecha de caducidad. Gracias. Espero no haberlos hecho bolas, pero con mi comentario, pero finalmente aquí me está enseñando o confirmando el Señor que tengo muchos elementos para ponerme a estudiar. Gracias. gracias por tu comentario. Sí, efectivamente somos privilegiados. Somos muy bendecidos cuando vamos a la escritura, ¿no? Y es lo mismo que tú nos comentas, lo que acabamos de ver. Le creemos a la multitud, hacemos lo que las multitudes
Nos sentamos en una religión cómoda y cuando alguien nos habla de la escritura, pues nos da miedo porque obviamente nos confronta la palabra y nos dice, híjole, estoy mal, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo está prohibido por Dios, a él le molesta y la Biblia te confronta y ese es el temor de mucha gente cuando uno le empieza a decir, no es que mira, lo que estás haciendo es mal, porque no puedes adorar a la Virgen o al Tadeo o a la muerte o a esto, ¿no? Te va a ir mal, mejor, mira, regrésate, porque eso es muy condenable por Dios, eso no le gusta a él. Y no, dice, no, prefiero seguir con mi, no, eso que tú haces es muy difícil, dice, yo prefiero seguir con mi, hasta evangélicos, ¿no? Les habla uno de la Torá y dice, no, espérate, yo prefiero seguir yendo los domingos y viva la paz, dice. Eso de lo que tú me hablas de las festividades, dice mi pastor que ya no, que eso ya quedó en alto, que no es para nosotros, que nosotros somos gentiles y cosas así, dice Pablo, estaba yo buscando y hablábamos de los sacrificios en el templo y dice, así que Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No podemos adorar a Dios a nuestra manera. Tenemos que conocerlo. ¿Cómo le gusta a Él que lo adoren? ¿Cómo? Pues siendo nosotros sacrificio vivo, santo y agradable ante Él. Que nuestra vida refleje de quién somos hijos, quién es nuestro Dios. Él es santo, santo, santo. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Es fácil? ¿En nuestras propias fuerzas podemos? No, tampoco. Él nos va a ayudar, pero tenemos que tener el anhelo en nuestro corazón. Señor, yo te quiero agradar. Ayúdame. Me traiciona la boca, me traicionan los ojos, me traicionan, no sé, nos puede traicionar muchas cosas. El corazón, la mente, la boca, no sé. Pero pues acabamos de leer, Él, su palabra, la promesa es que nos va a limpiar. Con eso me quedo. Con eso me quedo, con que su palabra nos va a limpiar. Gracias por el comentario. Gracias. Gracias, Tony. Otro comentario, familia. ¿Ya les dio sueño? Ok. 9:53. Vamos a orar. ¿Les parece? Para dar gracias al Padre. Gracias te damos, bendito Señor, Creador del universo, Padre eterno. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos por esta palabra de vida que has traído a nuestro corazón. Gracias por este momento de estudio, Señor. Te rogamos, bendito Señor, que seamos transformados, que seamos limpiados, que seamos restaurados, que seamos santificados con el poder de tu palabra, Señor. Lo rogamos por los méritos de nuestro amado Mesías Jesús. Amén.